Era un fin de semana de otoño, y un grupo de 5 amigos decidió escapar de la rutina y adentrarse en la naturaleza. El grupo estaba formado por Carlos, el líder carismático y aventurero; Lucía, una bióloga apasionada por la flora y fauna; Javier, el escéptico del grupo que solo creía en lo que podía ver; Ana, una fotógrafa obsesionada con capturar lo desconocido; y Miguel, el bromista que siempre intentaba aligerar el ambiente. El destino elegido fue el Bosque de los Ecos, un lugar remoto y poco explorado, conocido por sus leyendas de desapariciones misteriosas. Aunque algunos lugareños les advirtieron que no fueran, el grupo decidió ignorar las advertencias. «Son solo cuentos para asustar a los turistas», dijo Javier con una sonrisa burlona. El viaje fue largo y agotador. El bosque estaba a varias horas de la ciudad, y el camino se volvió cada vez más estrecho y sinuoso. A medida que se acercaban, el paisaje cambió, los árboles se volvieron más altos y densos, y el aire se llenó de una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. «Este lugar parece sacado de una película de terror», comentó Ana mientras ajustaba su cámara. «Perfecto para unas fotos increíbles». «O para perdernos y morir de hipotermia», bromeó Miguel, aunque su voz sonaba un poco tensa. Finalmente, llegaron al borde del bosque. El sol ya comenzaba a ponerse, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo. Decidieron montar el campamento en un claro cercano, donde la luz del atardecer aún iluminaba el área. Desde el momento en que entraron al bosque, notaron que algo no estaba bien. El lugar era extrañamente silencioso. No se escuchaba el canto de los pájaros, ni el crujir de las ramas bajo los pies. Solo el sonido del viento, que soplaba con un susurro bajo y constante. «¿No les parece raro que no haya animales?», preguntó Lucía, mirando a su alrededor con preocupación. «En un bosque como este, debería haber pájaros, insectos, algo». «Quizás están durmiendo», dijo Javier, aunque su tono no sonaba convincente. Mientras montaban las tiendas, Ana comenzó a tomar fotos del paisaje. Sin embargo, cada vez que el flash se disparaba, las imágenes salían borrosas, como si algo se moviera entre los árboles. «Esto es raro», murmuró, revisando su cámara. «No debería salir así». Cuando cayó la noche, el silencio se volvió aún más opresivo. El grupo se reunió alrededor de una fogata, intentando mantener el ánimo alto. Miguel contó chistes, pero las risas sonaban forzadas. Todos sentían que algo los observaba desde la oscuridad. De repente, escucharon un ruido. Era un susurro bajo, como si alguien estuviera hablando justo al borde del claro. Todos se quedaron en silencio, mirándose entre sí. «¿Lo escucharon?», preguntó Carlos en voz baja. «Debe ser el viento», dijo Javier, aunque su voz temblaba. El susurro se repitió, esta vez más cerca. Lucía se levantó y apuntó su linterna hacia los árboles. «¿Hay alguien ahí?», llamó, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, el grupo decidió explorar el bosque. Miguel, siempre el más aventurero, se adelantó, bromeando sobre encontrar un tesoro escondido. «Voy a ser famoso», gritó, riendo. Pero a los pocos minutos, su risa se detuvo. «Miguel», llamó Carlos, pero no hubo respuesta. Corrieron en su dirección, pero no encontraron rastro de él. No había huellas, ni ramas rotas, nada. Era como si el bosque lo hubiera tragado. «Esto no tiene sentido», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. «No puede haber desaparecido así». Esa noche, el grupo decidió quedarse cerca del campamento. El ambiente era tenso, y todos sentían que algo los observaba. De repente, los susurros regresaron, esta vez más fuertes y claros. Era como si docenas de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, en un idioma que no podían entender. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Ana, temblando. «Este lugar no es seguro». «Pero no podemos dejar a Miguel», respondió Carlos, aunque su voz sonaba insegura. Mientras discutían, escucharon un grito. Era la voz de Miguel, pero sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Corrieron en su dirección, pero solo encontraron su mochila, tirada en el suelo. Dentro, había una nota escrita con una letra temblorosa: «No pueden escapar. El bosque los quiere a todos». Al día siguiente, el grupo encontró un viejo tronco tallado con símbolos extraños. Lucía, que había estudiado culturas antiguas, reconoció algunos como símbolos de protección, pero otros eran completamente desconocidos.
En el centro del tronco, había una frase tallada: «Quien entra aquí, nunca sale». «Esto es una maldición», murmuró Lucía. «Algo terrible sucedió aquí, y el bosque está atrapado en un ciclo de dolor y venganza». Carlos intentó mantener la calma. «Tenemos que encontrar a Miguel y salir de aquí. No podemos quedarnos». Pero el bosque no tenía intención de dejarlos ir. Esa noche, los susurros se volvieron más fuertes, y las sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Algo los estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. El grupo, ahora reducido a Carlos, Lucía, Javier y Ana, decidió no rendirse. A pesar del miedo que los consumía, sabían que no podían abandonar a Miguel. Con linternas en mano, se adentraron más en el bosque, siguiendo el rastro de los susurros que parecían guiarlos. El bosque se volvió más denso y oscuro a medida que avanzaban. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se volvió frío y pesado. De repente, Ana señaló algo en el suelo, una huella. Era grande, demasiado grande para ser humana, y tenía una forma extraña, como si hubiera sido hecha por algo que caminaba sobre puntas de aguja. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Javier, su voz temblando. «No lo sé», respondió Lucía, «pero no me gusta nada». Siguieron las huellas, que los llevaron a un claro en el centro del bosque. Allí, encontraron a Miguel. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos cerrados. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo parecía rígido, como si estuviera hecho de piedra. «Miguel», gritó Carlos, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera tocarlo, Miguel abrió los ojos. No eran sus ojos. Eran negros como el carbón, y brillaban con una luz tenue. «Corran», susurró Miguel con una voz que no era la suya. «Corran mientras puedan». El grupo retrocedió, aterrorizado. Las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse, y los susurros se volvieron más fuertes, más urgentes. De repente, las figuras emergieron de la oscuridad. Eran altas y delgadas, con rostros distorsionados y ojos brillantes. Avanzaron hacia el grupo, extendiendo sus largos brazos. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ana, pero era demasiado tarde. Las figuras los rodearon, cortándoles el paso. Carlos intentó luchar, pero sus puños pasaban a través de las figuras como si fueran humo. Lucía, recordando los símbolos que había visto en el tronco, sacó un trozo de papel y comenzó a dibujar rápidamente. «Esto podría protegernos», gritó, mostrando el símbolo a las figuras. Por un momento, las entidades retrocedieron, pero luego se rieron, un sonido frío y despiadado. «Los símbolos no funcionan», dijo una de las figuras con una voz que resonaba en sus cabezas. «Nada puede salvarlos». Javier, el más escéptico del grupo, fue el primero en caer. Una de las figuras lo agarró del brazo, y él gritó de dolor mientras su piel se volvía gris y rígida. En cuestión de segundos, estaba petrificado, convertido en una estatua más en el bosque. «Javier», gritó Lucía, pero no había nada que pudieran hacer. Las figuras se acercaron más, y el grupo se vio obligado a retroceder. Lucía, desesperada, decidió hacer un último intento. Sacó un cuchillo y se cortó la palma de la mano, dibujando un símbolo en el suelo con su sangre. «Esto podría funcionar», gritó, pero las figuras solo se rieron. «Tu sacrificio es inútil», dijeron. «El bosque los quiere a todos». Las figuras la rodearon, y Lucía gritó mientras su cuerpo se petrificaba. Carlos y Ana, aterrorizados, corrieron hacia el borde del claro, pero las figuras los seguían. Carlos y Ana corrieron a través del bosque, pero las sombras los perseguían. Las ramas parecían agarrarlos, y el suelo se volvía resbaladizo bajo sus pies. Finalmente, llegaron al borde del bosque, pero algo los detuvo. Ana tropezó y cayó al suelo. «Carlos, ayúdame», gritó, pero cuando él se dio la vuelta, vio que las figuras ya la habían alcanzado. Ana gritó mientras su cuerpo se petrificaba, y Carlos supo que no podía hacer nada. Carlos corrió hacia la carretera, pero las figuras lo seguían. Finalmente, llegó a su coche, pero cuando intentó arrancarlo, el motor no respondió. Las figuras lo rodearon, y él supo que no había escapatoria. «El bosque los quiere a todos», susurraron las figuras, extendiendo sus manos hacia él. Carlos cerró los ojos, aceptando su destino. Cuando los abrió, estaba de vuelta en el claro, petrificado,
convertido en una estatua más en el bosque. El bosque quedó en silencio, pero no por mucho tiempo. Unos meses después, un nuevo grupo de campistas llegó al borde del bosque, riendo y bromeando. No sabían lo que les esperaba. Las figuras los observaban desde las sombras, susurrando: «Uno más. Necesitamos uno más».